Buenas noches, profesor. Mi nombre es María Torres, tercer semestre de la UDI, grupo número 10. Trabajo de estadística, me tocó el tema de distribución de probabilidades hipergeométrica. Bueno, función de probabilidad hipergeométrica. Es una distribución de probabilidad que describe el número de casos de éxito en una extracción aleatoria y sin reemplazo de elementos de una población. Sirve para calcular la probabilidad de obtener X éxitos al extraer en elementos de una población sin reemplazar ninguno. La función de probabilidad. La distribución hipergeométrica tiene tres parámetros, donde n es el tamaño de la población, k el número total de casos favorables, n minúscula es el número de extracciones sin reemplazos y x es el número de casos favorables del cual se quiere calcular la probabilidad de ocurrencia. Características de las distribuciones hipergeométricas. La distribución hipergeométrica tiene las siguientes propiedades. El valor esperado, que es igual al número de elementos de la muestra por el número total de casos favorables partido por el número de elementos de la población. Aquí está su gráfica. La varianza se puede sacar utilizando la siguiente expresión, como la pueden observar. Entonces, en las curiosidades, la diferencia entre la distribución hipergeométrica y la distribución binomial es el reemplazo. La distribución hipergeométrica se usa cuando no se reemplazan las extracciones. En cambio, en la distribución binomial, sí que se reemplazan las extracciones. Cuando el n es muy grande, que ya sabemos que n mayúscula es el tamaño de la población favorable. Cuando el tamaño de la población favorable es muy grande, como criterio se suele considerar n mayor que 10n y la distribución hipergeométrica se puede aproximar a la binomial. Ejemplo, en una bolsa metemos 20 bolas de color azul y 30 bolas de color rojo, es decir, en total hay 50 bolas dentro de la bolsa. Si extraemos 12 bolas sin reponer ninguna, calcula cuál es la probabilidad de sacar 4 bolas de color azul. En la solución, lo primero que debemos hacer para resolver el ejercicio es identificar los parámetros de la distribución hipergeométrica. En este caso, el número total de elementos de la población es 50. N igual 50, que significa tamaño de la población favorable. El número máximo de los casos favorables es 20. K. Número máximo de casos favorables es 20. Y sacamos 12 bolas. Acá está la gráfica de distribución. Queremos calcular la probabilidad de 4 bolas azules. X igual 4. Por lo tanto, ustedes ya saben que X es el número de casos favorables. Igual 4. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de la distribución hipergeométrica, sustituimos las variables para sus correspondientes valores y hacemos el cálculo. Aquí está la conclusión. Reemplazando variables y la probabilidad de sacar 4 bolas de color azules es de 23.36%.
Profesor, esta es mi explicación de hipergeométrica. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Buenas noches, mi nombre es Daniela Buitrago Cardona. En esta ocasión voy a hablar de distribución de probabilidad de Poisson. Este recibe su nombre gracias al matemático francés Siméon Denis Poisson, y pues este describe el número de veces que se presenta un acontecimiento durante un intervalo específico. Este intervalo puede ser de tiempo, puede ser de distancia, área o de volumen también. La probabilidad de ocurrencia es proporcional a la longitud del intervalo. Entonces, bueno, supuestos de la distribución es que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. El intervalo puede ser tiempo, puede ser distancia, área, volumen o alguna unidad similar. También la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera de los dos intervalos de igual longitud. La ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. ¿Sí? Dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Entonces, si se cumplen esas indicaciones, la variable aleatoria discreta x seguiría siendo una distribución de Poisson y podemos aplicar la fórmula de distribución de Poisson. Algunos ejemplos donde se aplica esta distribución son el número de vehículos que vende por día un concesionario, cantidad de llamadas por hora que recibe una compañía, cuando se requiere conocer el número de efectos en un lote. También otro ejemplo puede ser número de accidentes automovilísticos en el año. Y otro puede ser también el número de llegadas de embarcaciones a un puerto por día. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Fuentes y les puedo hablar sobre el chi cuadrado. En esta gráfica podemos identificarlo. Bueno, el chi cuadrado es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la asimetría disminuye al aumentar los grados de la libertad. Esta se utiliza mucho en inferencia estadística. Por ejemplo, se usa el contraste de hipótesis y en los intervalos de confianza las aplicaciones más comunes de este tipo de distribución de probabilidad son, primero, comprobar que también se ajusta una muestra a una distribución teórica, ¿sí? Y la segunda es comprobar la independencia de las variables categóricas. La función de esta densidad de la distribución del chi cuadrado es nula, es igual x es igual a 0. No obstante a todo esto, para valores mayores de x que 0, la función de la densidad de una distribución del chi cuadrado se define con la siguiente fórmula, como la podemos ver en las diapositivas, donde k son los grados de libertad, ¿sí? Entonces, las propiedades más importantes de esta distribución del chi cuadrado están relacionadas con la teoría de la probabilidad y la estadística, en la medida en que la distribución del chi cuadrado es igual a sus grados de libertad. E paréntesis x, paréntesis igual a k. La variación de una distribución del chi cuadrado es equivalente al doble de los grados de libertad de una distribución. Var x igual a 2k. Las aplicaciones de este chi cuadrado, ¿cómo las podemos ver? Bueno, la distribución del chi cuadrado tiene muchas aplicaciones diferentes en estadísticas. De hecho, existe la prueba de que el chi cuadrado sirve para comprobar la independencia entre variables y la bondad se ajuste a una distribución. En el análisis, pues haciendo un análisis de regresión lineal, la distribución del chi cuadrado también se utiliza para estimar la medida de una población normalmente redistribuida y para estimar la pendiente de la recta del estudio de regresión lineal. Entonces, la distribución del chi cuadrado también participa en el análisis de varianza ANOVA, ¿sí? Debido a su relación con la distribución f de Snedeker. Por otro lado, o un dato curioso, es que cuando los grados de la libertad son 30 o más, la distribución de chi cuadrada puede aproximarse a una distribución normal. La distribución del chi cuadrado también se conoce como distribución de Pearson. Entonces, tenemos que
el ejercicio es que se lanza 200 veces un dado de 4 caras, obteniéndose 60 veces el número 1, ¿sí? 45 veces el número 2, 38 veces el número 3 y 57 veces el número 4. La pregunta acá es, ¿se puede aceptar a un nivel de confianza del 95% que estos resultados corresponden a un dado homogéneo? Bueno, la solución a este problema dice que sí. La hipótesis nula será que el dado es homogéneo. Esto implica que la distribución de los números es uniforme, es decir, que los 4 números tienen la probabilidad de aparecer de un cuarto, es decir, 0,25. H0 es la distribución de los números uniforme y H1 es la distribución de los números no uniformes. Entonces, como la variable es discreta, utilizaremos el test de chi cuadrado de bondad de ajuste a una distribución de uniforme en este caso. Bueno, en la tabla que aparece a continuación se muestra que se han realizado todos los cálculos necesarios, obteniéndose el valor de 6,36 para el estadístico de contraste. ¿Sí? Entonces, acá la podemos visualizar e identificar estos factores. En una gráfica podemos identificar cómo la variable aleatoria tiene 4 opciones. Entonces buscamos en las tablas del chi cuadrado con n-1 igual a 3 grados de libertad, es el valor que deja por debajo una probabilidad de 0,95. Y así obtenemos que el valor crítico es de 7,815. Bueno, en conclusión, como el valor del estadístico es inferior al valor crítico, aceptamos una hipótesis nula. Y concluimos así que estos resultados son compatibles con una distribución uniforme. Agradezco su tiempo, su disposición y su atención. Doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenos días, mi nombre es Luis Manuel Martínez, estudiante de tercer semestre de Psicología en la UDI. Este es mi aporte para el curso de Estadística. Me corresponde hablar acerca de la distribución T-Student. La distribución continua T-Student o distribución 1 es un modelo técnico utilizado cuando surge el problema de estimar la media de una población que se distribuye normal, cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. Fue desarrollada por William Seeley Gossett bajo el seudónimo Student. La distribución de Student queda definida con su número de grados de libertad, que se obtiene restando una unidad al número total de observaciones. Por lo tanto, la fórmula para determinar los grados de libertad de una distribución de Student es V igual N1. Aquí por medio de estos gráficos, entonces podemos observar la distribución de Student con 4 y 100 grados de libertad. De la gráfica de la distribución de Student se pueden deducir las siguientes propiedades. La distribución de Student es simétrica, centrada en el y tema forma de campana. Entonces, ahí podemos ver en las dos el ejemplo que tenemos. También, otra de las características es cuanto más grados de libertad tiene la distribución de Student, menor es su dispersión. A mayor grados, menor dispersión. Ahora hablamos de la función de probabilidad. Aquí en este ejemplo observamos la función de densidad de la distribución de Student, cómo queda definida mediante la fórmula que vemos allí plasmada. También la esperanza de X es 0 cuando los grados de libertad son mayores que 1. Y en el segundo, en la segunda fórmula, encontramos la varianza de una distribución de Student se puede calcular mediante la siguiente expresión. Entonces, ahí encontramos cómo calcular esta fórmula.
Las aplicaciones de la distribución. La distribución de Student es una distribución de probabilidad muy utilizada en estadística. De hecho, incluso existe la prueba de T-Student, la cual sirve para hacer contrastes de hipótesis de intervalos de confianza. Entre los usos más frecuentes de las pruebas de estudio se encuentran el test de posición, de muestra única por el cual se comprueba si la media de una población que se conoce posee una distribución normal, tiene un valor especificado en una hipótesis nula. También tenemos como otra frecuente prueba el test para dos muestras, por el cual se comprueba si las medias de dos poblaciones distribuidas en forma normal son iguales. Y por último, el test de hipótesis nula, por el cual se demuestra que la diferencia entre dos respuestas medidas en las mismas unidades estadísticas es cero, su resultado. Aquí también podemos ver algunas curiosidades. Entonces, y encontramos un ejercicio en el que vemos una distribución normal. Ahí en esta tablita podemos observar que las notas obtenidas en el análisis de datos de 5 individuos elegidos al azar del grupo T1 y 6 individuos elegidos también al azar del grupo T2 son las siguientes. Entonces ahí podemos observar la distribución para cada uno de los grupos. Por último, puede concluirse a un nivel de confianza del 95% que las puntuaciones medias de ambos grupos son iguales o por el contrario, que hay diferencia entre ambas. La solución. En este caso, estamos en presencia de una prueba de hipótesis en cuanto al promedio de los grupos. Así, tenemos la siguiente hipótesis a contrastar. Entonces, ahí observamos las dos hipótesis para poder contrastarlas y obtener el resultado. El estadístico de contraste, en este caso, es para la diferencia de medias. Y también entonces encontramos la muestra del grupo T1, que tiene una media de 5,8 y una variancia de 4,96. En la muestra del grupo, la media de 4,83 y la varianza 4,14, sustituyendo en el estadístico de estos valores, se obtiene la respuesta como vemos aquí plasmada en esta fórmula. Aquí tenemos entonces en esta gráfica el contraste bilateral, es una diferencia de media. Buscamos en las tablas de T-Student, ¿verdad? Que estamos trabajando, cómo esta fórmula podemos para observar los grados de libertad, el valor que deja por debajo de sí una probabilidad de 0,975 y ahí encontramos que resulta ser 2,262. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Se esparce allí en la gráfica. El valor del estadístico cae en la región de aceptación, lo que es igual, es decir, que el T es menor que el valor crítico. Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula, concluyendo así que no hay evidencia de diferencias significativas entre los promedios de ambos grupos. No se evidencia estas diferencias así muy significativas entre los grupos.